Después de las elecciones del 6 de junio pasado, el presidente López Obrador criticó duramente a la clase media en el país. Los llamó aspiracionistas, clasistas, egoístas y destacó que la pérdida de votos de su partido en este proceso electoral, en el del 6 de junio, fue precisamente porque este sector de la población se dejó influenciar por la campaña sucia en su contra. Actualmente, muchísimas presiones sobre la clase media. Y para platicar sobre este tema, saludo con muchísimo gusto a Luis Rubio, presidente de México Evalúa. Luis, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. A ver, Luis, ahí están estas presiones que son pues muy evidentes, son presiones de tipo económico. La pandemia ha dejado a la clase media en un estado pues, de mucha vulnerabilidad también. Pero además, pues están los dichos del presidente López Obrador. ¿Por dónde le entramos al tema, Luis? Bueno, lo primero que hay que entender es que el presidente López Obrador es una anomalía en el mundo de hoy, porque él tiene un paradigma en su mente, una idea, una concepción de que debe controlar a la población. Y la clase media, por definición, no es fácilmente sujeta a control. Por lo tanto, la clase media es mala. En contraste con la mayor parte de los presidentes del mundo en el siglo XXI que buscan el desarrollo y para lo cual la clase media es fundamental porque es la base del consumo, es la base de la estabilidad, es la base de del funcionamiento normal de la economía, de las escuelas, etcétera. Él lo que pretende o lo que preferiría tener es una población que acepta un control por parte del gobierno a través de dádivas, de controles, de influencia de políticos, etcétera. Entonces, al perder la Ciudad de México y algunas otras ciudades en el país, eso le ha causado un choque fundamental a su concepción. Y uno de los reclamos, digamos, más consistentes durante estos ya 14, 15 meses de pandemia, Luis, ha sido el tema de no entender la necesidad de apoyos que necesita y que requiere la clase media. O sea, es como encajonar a la clase media pues en una sola categoría, cuando en realidad la clase media también tiene sutilezas importantes y necesidades que el gobierno tendría que haber enfrentado, pues quizá con mucha mayor precisión, ¿no? Yo creo que el gobierno se entrampó en un problema que no tenía que ver con el gasto mismo, porque muchos países lo que hicieron fue apoyar a la población. Algunos apoyaron a las empresas, otros apoyaron a las dos cosas. Y lo que en México, como bien dices, se debió haber hecho era apoyar a las personas, porque eran las personas las que habían perdido su ingreso, mucho más que a las empresas, que además el presidente tiene una particular aversión a apoyar por el recuerdo del FOBAPROA y por razones ideológicas propias. Pero claramente lo que vimos el año pasado fue un empobrecimiento enorme de la población en general. Hay una parte muy grande de la población que está en la informalidad y toda esa perdió dramáticamente ingresos para poder sobrevivir. Entonces, evidentemente el tema no nada más es un tema fiscal de si se gasta o no se gasta, sino de qué clase de sociedad queremos tener. Queremos incrementar la polarización social, queremos incrementar la desigualdad por el prurito de no financiar temporalmente la pérdida de ingresos que tuvo esta parte de la población. ¿O qué queremos hacer? Porque lo que pasó en países como desde Singapur, España, Alemania o Corea, el que queramos ver, en todos los lugares los gobiernos lo que buscaron fue cómo se aseguraban que no hubiera un colapso de la sociedad misma. Ese es lo que hizo diferente a esta pandemia de la de hace un siglo. Y hay que decir, Luis, hay que hablar de la pandemia en presente, porque además continúa. O sea, los efectos sobre las clases medias continúan, a pesar de que está ya todo abierto. Pues evidentemente ahí hay un tema de, pues sí, de hablar en presente, ¿no? Absolutamente. La clase media, si vemos el conjunto del ingreso familiar, del núcleo familiar, donde típicamente, por ejemplo, el padre tendrá un empleo formal, la madre tendrá un puesto en el que está ganando dinero, algún hijo tiene un empleo en las tardes, otro tiene una beca. La suma de esos ingresos es lo que hace posible que las familias en México tengan una estabilidad suficiente para poder no depender, para no estar pues cotidianamente en la situación de precariedad que típicamente vimos el año pasado. Ahora, me gustaría platicar, Luis, que creo que es un tema bien interesante, el asunto de la percepción o esta percepción del presidente López Obrador o esta idea que pone frente a la opinión pública
de que la clase media es una clase manipulada y manipulable, particularmente por los medios de comunicación que llama tradicionales. ¿Qué opinas de esto, Luis? Bueno, es paradójico que él llame aspiracionista y sujeta a manipulación a la clase media, porque perdió, pero lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 días es que está desarrollando una estrategia para tratar de, entre comillas, recuperar a la clase media para el 2024. Pero ¿qué está haciendo para ello? Está intentando ver si se le transfieren fondos a la clase media y demás, cuando lo que define a las clases medias en México y en todo el mundo es que son independientes del gobierno. Claro. Lo que la clase media requiere no es dádivas, sino más libertad, quiere más seguridad pública, quiere más servicios y mejores servicios, quiere no estar sujeta a una burocracia que le impide, a inspectores que abusan. Es decir, el punto nodal desde un punto de vista político es que si el presidente quiere recuperar a la clase media, lo que tiene que hacer es resolverle los problemas que enfrenta cotidianamente la clase media. Eso no se resuelve con un diagnóstico de más transferencias. Me temo que esa es la manera como el presidente lo va a intentar hacer. Es desde luego legítimo en un mundo, en una política democrática, que cada político esté en el gobierno o que aspire al gobierno, que trate de ganarse a la población. Lo que es absurdo es que lo trate de hacer por la vía tradicional del sistema político mexicano, que es la de comprar a la gente. Esta parte de la población no es comprable. El tema del aspiracionismo, Luis, las clases pues medias son fundamentalmente, pues sí, ¿no? Son clases que históricamente, y así se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, generan muchas de las transformaciones precisamente porque aspiran a una mejor calidad de vida, a un mejor país, a mayores libertades, a mayores beneficios. ¿Por qué el presidente cree que ser aspiracionista está como, digamos, mal o es un insulto? ¿Por qué, digamos, cuál es la concepción moral detrás de todo esto? La concepción moral es que todo el mundo tiene que estar contento y suficientemente aceptando al gobierno como es, y no el de ver al futuro como una oportunidad de mejorar, de crecer, de desarrollarse. Prácticamente no hay gobierno en el mundo, ciertamente en un mundo democrático, que acepte esta visión, que acepte esta manera de concebir las cosas. Lo que el presidente está tratando de hacer es decir, yo tengo que mandar y la población tiene que subordinarse a mí. Y eso por definición nunca va a pasar con la clase media, porque su gran logro es haberse quitado las amarras de los controles y de la dependencia del gobierno. Claro. ¿Hay posibilidades de reconciliación entre el presidente y la clase media? Entiendo que lo que nos estás diciendo es, en los últimos días se ha visto esta nueva estrategia, que es una estrategia que a la clase media no le va. Sin embargo, sí me gustaría pues plantear distintos escenarios. ¿Hay posibilidades de una reconciliación que a los dos convenga y a los dos no incomode? Llamémoslo así. Yo creo que si el presidente acepta que su diagnóstico es equivocado y que lo que tiene que hacer es ganarse a la clase media, lo que tiene que hacer es resolverle problemas a la población que vive en esas circunstancias, si tiene que atender los temas de seguridad pública de una manera realmente radical, definitiva, y tiene que proveer mejores servicios y controlar su propia burocracia, entonces claro que es posible, por supuesto que es posible. Ese es lo que todos deberíamos aspirar a tener, un gobierno que funcione, que resuelva los problemas que la sociedad tiene y que le atienda y acepte que los valores de la clase media son aceptables y son buenos. La mayor parte de los mexicanos, justificadamente o no, dice que son de clase media. Sí. Entonces sí, es absurdo que el presidente quiera negarlo, cuando ese es un gran logro de la sociedad mexicana. Y la clase media es fundamentalmente urbana, ¿no? Y ahí es donde están poniendo las baterías. Sí, sin duda, pero en México hay un fenómeno extraño, y es que por las remesas se ha creado una clase media rural que no tiene que ver con la manera como producen, sino del hecho de que tienen hijos, esposos, papás, etcétera, que están fuera de México proveyendo a esas familias. Pero es un fenómeno totalmente atípico. Pues interesantísimo ver cómo se van a ir moviendo estos actores rumbo al 2024 y a quiénes podrá recuperar o no el presidente, ¿no? Esa es la gran pregunta. Yo más bien creo que en la medida en la que otros actores políticos se den cuenta de que aquí hay una oportunidad, ahí es donde va a estar el gran pleito, la gran disputa por el voto de la clase media en los próximos 2 años. Luis Rubio, presidente de México Evalúa. Gracias, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Hacemos una pausa, regresamos con Raúl Feliz.
para saber cómo la nueva ola de COVID-19 impacta en la economía mundial. Regresamos a Es la Hora de Opinar.